Y vamos a tener la predicación del versículo 46 en adelante, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Hemos estado viendo algunos eventos importantes y es, ¿verdad?, interesante poder ver que a través del ministerio de Jesús, que aquí en el Evangelio de Marcos es un ministerio práctico. Jesús lo vemos aquí haciendo las cosas, ¿verdad? No simplemente hablando, sino hablando y haciendo. Y cuando Jesús sanó a un ciego, hizo su primera declaración que iba a morir. Y este ciego lo sanó de una manera muy diferente a las otras sanidades que había hecho. Puso un poco de lodo en los ojos, ¿verdad?, con saliva, y empezó a ver el ciego de una manera gradual. No fue una sanación instantánea. Pero esto nos quería decir que los discípulos habían caminado con él y estaban aprendiendo muy lentamente. Estaban aprendiendo algunas cositas muy despacio. Y Jesús quería mostrarles a través de lo poco que faltaba del ministerio de él, que aprendieran a ver, aprendieran a mirar realmente qué era lo que él iba a enseñarles a partir de ahí. Y Jesús dijo: bueno, tengo que ser entregado en manos de pecadores y sufrir por los ancianos y morir y al tercer día resucitar. Esto es importante porque este es precisamente el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Vino a salvar al pecador a través del sacrificio de él. Pero los discípulos no podían entender esto. Y decir: ¿cómo es posible que viene el Mesías, nuestro líder, ande con nosotros y ahora está anunciando que va a morir y nos va a dejar solos? No puede ser así. Y Pedro en ese momento había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había reconocido a Jesús como el Mesías. Y resulta que cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro dice: que no te acontezca, Señor, que vayas, y regaña a Jesús. Bueno, Pedrito no estaba aprendiendo, no estaba viendo las cosas. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros no estuviéramos aquí. Oiga bien, hermanos, si Jesús no hubiera muerto, nosotros no estuviéramos aquí. A lo mejor muchos estuviéramos dándole a la pelota ya, ¿verdad? O estuviéramos en las cantinas, o estuviéramos en un bailongo, como dicen por ahí los jóvenes, ¿verdad? O estuviéramos divirtiéndonos en saber qué cosas, olvidados del diario vivir, ¿verdad?, que nos lleva a tener muchas tristezas y tratamos de olvidarnos de ellas a través de muchas cosas que no son correctas. Pero Pedro se le estaba anunciando y decía: bueno, yo tengo que morir porque yo vine a morir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, a partir de ahí, Jesús ha hecho 3 anuncios de su muerte. Pero siempre que Jesús hacía anuncio de su muerte, los discípulos no entendían que realmente el ministerio de Jesús era salvar a la humanidad perdida. Ahora, hermano, hoy día también tenemos en el mundo muchos predicadores que en lugar de enviarle un mensaje a la humanidad para la salvación, ahora están distraídos los predicadores en hacer rico a los creyentes, pero es una falsedad. Ningún creyente le van a llover los dólares ya del cielo en
paquetes, ¿verdad?, de 1000. No, es una mentira. Ahora entonces, y Jesús quiere que los discípulos abran bien sus ojos y que aprendan a oír la palabra, porque a partir de aquí viene lo fantástico que es el ministerio de Jesús, no solamente por la sanidad de aquellos enfermos, sino más bien por la redención que es a través del sacrificio de Él en la cruz. Ahora, pero muchos no lo pueden entender. Y ahora entonces vemos aquí que en el capítulo 10 que tenemos también, que es el versículo 46, aparece ahí un ciego también que recibe la vista, el ciego Bartimeo. Ahora, cuando vemos a este ciego en esta parte de la Escritura, es el último milagro que Jesús va a hacer en el Evangelio de Marcos, el último milagro. Ahora entonces, y casualmente, ¿verdad?, casualmente, los discípulos, Jesús había anunciado su muerte y los discípulos pensaron, bueno, si Jesús va a morir, quedémonos con los mejores puestos, pues veamos que quién nos deja el Señor de herencia. Así como la gente, ¿no?, cuando el papá o la mamá ya va a morir, tiene sus ciertas bienes, dice, los hijos se ponen de acuerdo. ¿Por qué no traemos un abogado para que nos haga un documento y ahí que diga, ¿verdad?, qué nos va a dejar? Bueno, hay un cuento que le dejaron un burro a un hombre, ¿verdad? Y entonces él no lo quería. Ahora entonces, pero más sin embargo, estos dijeron, bueno, dame los primeros puestos, los primeros lugares para poder servir en el reino. Y Jesús dice, si ustedes quieren los primeros lugares, deben de servir aquí, en la tierra. Porque nosotros, dice Jesús, no nos movemos de acuerdo al mundo. Nos movemos de acuerdo, ¿verdad?, a cómo son las cosas en el reino. Y en el reino, cada uno de nosotros tendrá el privilegio de servir si servimos aquí. El que no sirva aquí, no sirve allá. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. El que no sirve aquí, no sirve allá. Porque el Señor dice, bueno, el que quiera servir allá y tener mejores lugares en el reino, necesita servir aquí. Ahora Dios nos ha dado ministerios, nos ha dado dones para poder servir al Señor. Ahora entonces vemos aquí que aparece de repente en Jericó, aparece un ciego, versículo 46, y dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces encontramos la incapacidad humana. Vemos a un hombre ciego, y eso de ser ciego es lo más antiguo que hay. Y el oficio de los ciegos es pedir una limosna, valerse de la voluntad humana, de la caridad humana, para poder sobrevivir. Entonces ser ciego no es nada bueno. Ser ciego es algo muy terrible, ¿no? Ahora entonces, hoy el pedir se ha vuelto un negocio aquí en El Salvador, y se ha vuelto un negocio. A la gente pide. Y me dice un hombre que estaba yo comprando unos peces ahí en el mercado, estaba comprando unos peces, y me dice, llega una mujer y me dice, regáleme $1. Porque no piden cosas, hermano, piden dólares, ¿verdad? Y me dice, regáleme $1. Bueno, entonces, espérame, permítame,
luz lleva hasta $100. La otra vez le pagaba con un billete de a 100 al motorista. Bueno, le digo, anda dinero. Ahora entonces, y me dice, y mire, me dice, hay otra mujer allá en San Miguel que se hace inválida y quiere ir por el semáforo de Metrocentro. Se hace inválida, pero ¿sabe qué? A la vuelta tiene un carro de los más modernos. Y cuando termina de pedir, se sube ahí y se va manejando. ¿Qué negocio, verdad? Pero en el tiempo de Jesús no era así. Ahora, ¿verdad? Vivir de la caridad de otros se volvió un negocio, pero en el tiempo de Jesús, ¿no? Fíjense que este hombre estaba a la orilla del camino mendigando, pidiendo algo, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Tenía que hacer uso de pedir para poder vivir. Entonces, eso de tener problemas físicos, pues, era una circunstancia muy difícil para este hombre. Y cuando hablamos acerca del camino, vemos ahí que las circunstancias llevaron a este hombre para poder en ese momento aprovechar que Jesús iba pasando por ahí. Miren qué bonito, ¿verdad? El Bartimeo que iba a pedir unas monedas para comer ese día iba a recibir lo más preciado, lo mejor que puede recibir un ser humano. Ahora entonces, y estaba a la orilla del camino y iba una gran multitud. Imagínense, la gran multitud era un obstáculo muy grande para él. Cuando van las multitudes, hermanos, hay mucha bulla. Y más si se juntan mujeres, ¿verdad? Miren, los hombres no platicamos, pero cuando se juntan mujeres, no, hombre, es que es una sola bulla, ¿verdad? Todos hablan de zapatos, hablan de todo, ¿verdad? Ahora entonces, y nosotros los hombres casi no hablamos mucho, ¿verdad? Cuando tratan de entrar en conversaciones con nosotros, dicen, sí, así es, sí, bueno, entonces, pero resulta que las multitudes iban pasando por ahí. Ahora entonces, vemos en el versículo 46, que era hijo de un tal Timeo, pero este Timeo también, según la tradición, era un ciego también. Entonces, dependía de una familia ciega. Ahora entonces, y Jesús va a usar como referencia a un ciego para enseñar algo más a los discípulos, ¿verdad? Muchas veces la ceguera espiritual es un problema en la vida del ser humano, que no deja ver las cosas espirituales. Nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos siempre tener esos ojos abiertos para poder ver las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son importantes en la vida de cada ser humano, sobre todo cuando Dios está dando promesas al creyente. Miren el estudio que acaba de pasar, pues, no sé si, ¿verdad? Aquellos que no pueden venir a las 9 se están perdiendo información valiosa, ¿no? Que nos abre la mente, nos abre el espacio para tener una visión de la vida en el futuro. ¿Cómo van a ser las cosas allá en el reino milenial y en la eternidad, en el cielo? Ahora entonces necesitamos saber todo eso. Fíjense bien que entre más sabemos acerca de esto, más descansamos en el Señor. Pues si eso es lo que quiere el Señor, que descansemos en Él. Ahora,
en esta vida, hermanos, el quehacer diario nos agobia, nos mete en dificultades, tenemos problemas, tenemos circunstancias difíciles que resolver, situaciones que nos angustian, así como este ciego, ¿verdad? ¿Y saben qué? En el Antiguo Testamento había reglamentos para tratar a los ciegos que no estaban respetando esta multitud que vemos aquí. Allá en el Antiguo Testamento había reglamentos para los ciegos que decían que no fueran tropiezos para ellos, que había que darles espacio de libre camino, que no había que estorbar. Y entonces vemos aquí en el versículo 46 que ya el hecho de estar mendigando ya era una dificultad, ¿no? Si la persona quiere, va a recibir, y si la persona no quiere, no va a recibir. No había una seguridad en hacer esto en el camino, de que le iba a ir bien o le iba a ir mal. Habían las dos probabilidades, ¿no? Ahora entonces encontramos en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, como comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora entonces, hermanos, dice que cuando el ciego oyó que Jesús Nazareno iba pasando por ahí, entonces empezó a mover, ¿verdad?, su fe, y a mover el deseo de encontrarse con Jesús. Ahora entonces, y dice que empezó, ¿cómo lo hizo? Gritando a gran voz, quererse encontrar con Jesús. Uno que tenía la incapacidad quería encontrarse con Jesús y hablar con Él. Diferente a la gente de este tiempo, ¿no? La gente está necesitada de Dios, pero no quiere saber del Señor. Y nosotros que andamos en la calle, estamos hablando con la gente, cuando le hablamos acerca de lo que Dios puede hacer en su vida, no quieren oír de Él. Ahora entonces, y este hombre no dice, empieza a gritar. Era la única manera, la única forma de llegar a Jesús, gritando. Ahora entonces, no tenía nadie que le ayudara. Encontramos a otro ciego que fue sanado, pero lo llevaban. Pero a este, nadie lo llevaba. Nadie le ayudaba. Es decir, tenía muchos obstáculos para llegar a Jesús. Entonces, vemos aquí que él empezó a gritar y dice: bueno, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 47 dice que Jesús menciona, dejó de decirle Nazareno, porque se había criado en Nazaret. Ahora no, ahora le dice Hijo de David. Ahora entonces, porque la palabra mesiánica, Hijo de David, provenía del linaje de donde David dependía. Jesús dependía del linaje de David. Ahora entonces, vemos aquí que él empezó a decir algo correcto que sabía de Jesús. ¿Cómo lo sabía? No dice la Escritura. Pero él empieza a decir lo que Pedro había anunciado ya: el Mesías, el Hijo de David. Era un término mesiánico que era una promesa para David, que de su descendencia iba a surgir un renuevo, y ese renuevo iba a tener el trono de David, y que iba a ser eterno. Ahora entonces, vemos
aquí que él empezó a decir algunas verdades bíblicas, unas verdades bíblicas que ya estaban, habían sido dichas en el Antiguo Testamento, pero veamos alguna cosa interesante. ¿Quién le había enseñado a él? Un hombre que no podía leer porque era ciego, ¿no? Era un judío que había estado siempre cerca del mensaje o enseñaba la doctrina al pueblo de Israel. Lo encontramos aquí, hablando acerca del hijo de David. Esto le motivaba a tener esperanza, a tener, claro que sí, somos necesitados. Cada uno de nosotros, a veces nos olvidamos, ¿verdad?, que hay alguien que verdaderamente puede echarnos la mano, ¿no? Y esas necesidades espirituales que el Señor puede, es el único que puede mostrarnos de su gracia y su misericordia. Pero ante estas instancias buscamos recursos por otro lado. Buscamos suplir una necesidad por otro lado. No, verdaderamente no buscamos a Jesús. Este se había ubicado bien. Lo primero que debe de ser un creyente es buscar al Señor en cualquier circunstancia difícil. Ahora, vemos aquí que él empezó a dar voces, y vemos en el versículo 48 y dice: muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense bien, muchos dicen que le decían que se callara. ¿Cuántos de nosotros muchas veces recibimos también esa misma recomendación? Cuando venimos al culto de oración y estamos orando y estamos insistiendo en lo mismo y en lo mismo, algunos a lo mejor se cansan y dicen: ¿por qué orar tanto por lo mismo si no recibimos? Bueno, esos son los obstáculos que podemos recibir también nosotros. Pero este hombre dice, bueno, le decían cállate, pero se cayó este hombre, no se cayó. Hay que ser igual a Bartimeo, ¿verdad? En medio de la necesidad hay que ser insistentes, ¿verdad? Hay que ser insistentes. Hubo una mujer, dice la Escritura, que fue, ¿verdad?, a pedirle justicia al juez. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, me parece, dice que le fue a pedir justicia a Dios, al juez. Y entonces el juez le dice: no molestes, mujer. Y la mujer se iba todos los días y llegaba: Señor, hazme justicia. Y el juez dice: le voy a hacer justicia a esta mujer, aunque me es molesta. No le hizo justicia porque quería hacerle justicia, no, porque la insistencia de la mujer le molestaba al juez. Y dice que le hizo justicia. Ahora, y dice Lucas cuando escribe acerca de esta historia: así nosotros también debemos de ser insistentes, porque si este hombre, siendo malo, que no teme a Dios ni teme a hombre, sabe hacer buenas cosas, como mucho más lo va a hacer Dios para nosotros. Ahora, hermanos, entonces este hombre no se intimidó a pesar de que tenía obstáculos. Hermanos, toda la vida de un ser humano, especialmente si es creyente, va a tener obstáculos en la vida. Para algunos los obstáculos de la vida van a ser pruebas, van a ser situaciones muy difíciles. Los creyentes no estamos exentos de tener pruebas, de tener dificultades. En la vida, en el camino van a surgir muchas dificultades que hay que sobrepasar. Ahora, para Bartimeo era la multitud que le decía: cállate. Para nosotros a lo mejor es una enfermedad o
apresurada por los problemas de la familia, o a lo mejor los hijos, ¿verdad?, están haciendo situaciones que no nos parecen. O a lo mejor no tenemos trabajo y estamos en necesidad. O a lo mejor, bueno, pueden ser diferentes cosas. Tener obstáculos que hay que sobrepasarlos. Ahora entonces, pero este hombre dice que siguió gritando y gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hay algo importante aquí, hermanos. La palabra misericordia. La palabra misericordia significa recibir algo que no merezco. Algo que no merezco. Bartimeo sentía ante la necesidad que no merecía que Jesús volviera a verlo a él, pero él clamaba y decía: ten misericordia de mí. Ahora, hermano, ¿y esa misericordia será para un grupo de gente o será para todos, para la raza humana, para todo aquel que quiera buscar al Señor? La misericordia siempre está lista. Fíjense bien, nosotros fuimos salvos por su misericordia. Amén, hermanos. Fuimos salvos por su misericordia, no porque éramos lo más guapos, lo que merecíamos la gracia de Dios. No, éramos los más grandes pecadores, no merecíamos nada, pero Él nos salvó por su gracia. Y no solamente eso, sino que de su gracia emanaron otras cosas. Por ejemplo, dice la Escritura que en el Señor tenemos salvación y tenemos vida eterna. Tenemos un Padre celestial por gracia. Tenemos una patria celestial por gracia. Tenemos bendiciones espirituales por gracia en los lugares celestiales. Tenemos todo lo que queramos en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Todo lo tenemos. Ahora, pero ha sido por la misericordia, y este hombre estaba apelando a la misericordia de Cristo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora entonces, las multitudes como obstáculo, como el medio para que no llegara Cristo a él. Dice en el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Miren, 3 palabras maravillosas si sabemos su significado. Ahora entonces, en el versículo dice que Jesús le mandó a llamar. Una de las cosas importantes aquí que debemos de ver es que Jesús siempre está atento a la necesidad humana. Siempre está atento. Jesús iba con la multitud, las multitudes a lo mejor iban escuchando la cátedra que Jesús les iba dando en el camino, pero de repente un grito desgarrador: ayúdame, y Jesús dice: bueno, vayan, llámenlo. A lo mejor los deseos de la multitud no era ese. Y así como el deseo de la multitud no era ese, muchas veces también nos enfrentamos a gente que nos niega tener una oportunidad con Cristo. Mucha gente, y a veces esta oportunidad de estar con Cristo está muy cerca, muy dentro de la familia. O a veces aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Vamos a encontrar gente negativa. Ahora entonces, que guarda las oportunidades para aquellos que están necesitados. Y vemos aquí que Jesús dice que le mandó a llamar. Y entonces le dijeron la primera palabra que aquellas multitudes no le dejaban, le estaban negando. Cuando mandó a llamar a sus discípulos, a este hombre le dijeron: ten confianza,
En la versión de la Biblia de las Américas dice, ten ánimo, ten confianza, ten ánimo. Ahora, hermanos, ¿es importante la confianza hacia el Señor? Claro que sí. La confianza es el medio que nos lleva a estar en contacto con Él. Eso es una cuestión esencial. A partir de que el hombre pecador necesita poner la confianza en un Salvador, a partir de que eres un creyente necesitado, necesitas poner la confianza también en aquel que puede resolver circunstancias que tú no puedes resolver. Y debes de ver las cosas como las ve Dios. Ahora entonces Él le dice, ten confianza. ¿Cuánta confianza nosotros tenemos en el Señor? Yo he escuchado a muchos creyentes, ¿verdad?, que le explicamos acerca de que usted tiene salvación y vida eterna. Tal vez, ¿verdad?, dicen ellos. Tal vez. Esa palabra tal vez no es de confianza. Esa palabra tal vez es de desconfianza, de inseguridad. Él le dice, ten confianza, ten ánimo. Él te llama. Qué importante, ¿no? Cuando Jesús nos llama. Jesús nos llama. Ahora entonces, la otra palabra es levántate. ¿Qué importancia tiene la palabra levántate? Dice en el libro de Proverbios que el justo cae 7 veces, pero se levanta. Ahora, hermano, levántate. Este hombre estaba a la orilla del camino, mendigando, y estaba a lo mejor recostado ahí, ¿verdad? Pero le dicen, levántate. Ahora entonces, viene algo bueno para ti. Levántate. Ahora entonces, en las circunstancias difíciles como creyentes, nosotros también tenemos que levantarnos, sobreponernos a las situaciones que pensamos que ya no tienen remedio. El Señor dice, levántate, levántate, no te quedes ahí postrado. Miren, la vida de los creyentes a veces han tenido reveses y muchos de nosotros nos hemos olvidado que tenemos un Dios todopoderoso que nos dice levántate, y pasamos postrados ahí, desanimados, como que no tuviéramos al que todo lo puede. Ahora entonces, y la otra palabra que es utilizada aquí, te llama, te llama. Otra palabra importante, el Señor llama. Ahora entonces, a muchos nos llamó de un mundo perdido, arruinado. Muchos de nosotros, nadie daba una cola por nosotros. Muchos de nosotros estábamos en un mundo de delitos y pecados. Estábamos muertos, separados de Dios. Nuestra vida iba en torno a parar al infierno. No había otra vía de escape. Y a veces en medio de esas circunstancias en el camino nos encontramos con Jesús. En las circunstancias del camino nos encontramos aquel que podía ayudarnos y salvarnos. Así como este mendigo, este ciego, se encontró con Jesús y le dijo, ven, ven. Y a nosotros el Señor nos dijo, ven, no te quedes ahí postrado, ven. Yo quiero tener una relación muy buena contigo. Quiero tener una relación muy personal contigo. Ahora entonces, y este hombre, bueno, se le abrían las oportunidades después de tener obstáculos en la vida, se le abrían las oportunidades. Y aquel hombre, a veces nosotros vemos que insistimos con la gente y le decimos, mire, el Señor le ama. El Señor quiere que venga hacia usted, hacia Él. Y la gente dice todavía no, buscando todavía otros medios para poder ir al Señor, buscando algunas circunstancias para ir al Señor.
Pero el Señor dice, bueno, te llamo, pero no vienes. Me llaman Señor, dice, bueno, un hombre dijo en cierta ocasión, bueno, la gente le decía a Jesús, maestro, me llaman maestro, pero no quieren aprender nada de mí. Y me llaman Señor, pero no me obedecen. Ahora entonces, y el Señor está llamando, ¿verdad?, aquí a este hombre que está pasando por una circunstancia difícil. Y entonces, en el versículo 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Este versículo es un versículo muy importante. Dice que arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Se levantó y vino a Jesús. Este hombre no es como las ancianas de este tiempo. Este hombre actuó de una forma diferente. Las ancianas de este tiempo, fíjense que todo lo guardan. Las cacerolas viejas, los chuches viejos que ya no sirven, ahí los andan guardando. Y los hijos, ¿verdad? Los hijos, bote eso, mamá, eso ya no sirve, hombre, mire. Pero la gente dice, no, algún día lo voy a necesitar. Pero miren, Bartimeo, ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? Si la capa que tenía era lo único que tenía. Lo único que tenía Bartimeo era una capa vieja, a lo mejor de tanto uso, de acostarse. Fíjense bien que para los judíos la capa era algo fundamental en su vida. La capa era la casa para ellos. Para el que no tenía casa, la capa era la casa. Le agarraba la noche en el camino, se envolvía todo el cuerpo, se acostaba. Esa era la casa. Ese era, ¿verdad?, su medio de protección del frío, protección del calor, porque los rayos solares allá, ¿verdad?, los judíos entonces ellos usaban esa capa para protegerse del sol también. Ahora entonces, pero Bartimeo dice que de un salto, ¿verdad?, dio un salto, y dice en este pasaje que arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Como dicen, ¿verdad?, ya se acerca diciembre, ¿verdad?, como dicen en diciembre, año nuevo, vida nueva. Pero fíjense que aquí en esta tierra, año nuevo, vida nueva, a lo mejor esa vida nueva es pagando deudas, porque en año nuevo se garanan todo y después no hay como hacerlo, por andar bien tiraditos, ¿verdad? Con el Levi's nuevo, decían allá por mi tierra, en aquel tiempo, que salieron de moda los Levi's. Cuando iba a llegar diciembre, todos querían estrenar Levi's, ¿verdad? Y este hombre dejó la capa, como quien dice, ¿verdad? Ahora ya no voy a necesitar esto, voy a botar lo viejo. Ahora todos los creyentes debemos de botar, hermano, lo viejo. Pero algunos nos agarramos tanto de lo viejo que no queremos dejarlo. Las malas costumbres, la mala forma de hablar. Todavía quiere, ¿verdad?, tenerlo ahí. Muchos, ¿verdad?, todavía no dejan el chambre, el chisme, ahí lo andan practicando, ¿verdad? No, la Biblia dice, ¿verdad?, dejen toda esa vida vieja ya. Ahora vístanse de algo nuevo. Y Bartimeo dice, bueno, pegó el salto, salió por donde Jesús, dejó la capa, y dice, bueno, en el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ahora entonces,
No como ahora, ¿verdad? Que en este tiempo, si alguien, si se encontrara un ciego con Jesús, ¿qué creen que pidiera el ciego? Para no andar pidiendo, dame una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Tener una cuenta en el banco y ahí estar yendo a sacar mejor para no andar pidiendo ya. Y algunos pidieran algún carro para que el van, ¿verdad? Mira, como tengo el problema de ser ciego y no me puedo movilizar, dame un carro. Me voy a movilizar a través de un carro. Pero ¿qué es la pregunta de Jesús? Parece ilógica. Jesús sabía las necesidades de este hombre. Y por eso entonces él le dijo, bueno, quiero que Jesús, el deseo de Jesús es que nosotros seamos específicos, hermanos. Seamos específicos cuando pedimos, cuando estamos orando, es específico. Fíjense bien que Jesús dice, bueno, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué dijo Bartimeo? Que recobre la vista. Es algo específico. Que, bueno, Bartimeo fue al punto de su necesidad. Porque recobrando la vista, tenía oportunidades por todos lados. Bartimeo. Y él dijo, bueno, que recobre la vista. Ahora, hermano, si usted tiene una petición al Señor, sea específico. ¿Qué quiere que el Señor le haga? Ahora, ¿será el Señor de Bartimeo el mismo Señor que nosotros tenemos? Amén. Amén, hermanos. Sí, es el mismo. No ha cambiado. Ahora, versículo... en el versículo 52, dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En este versículo tenemos algunas cosas interesantes. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Tenía fe Bartimeo? Sí. Tenía fe Bartimeo. ¿Y cómo lo mostró Bartimeo? Desde el principio. Bartimeo dice, bueno, no se me va a escapar la oportunidad de encontrarme quien puede hacerme un milagro. Y ese es Jesús. Y empezó a gritar. ¿Y sabe para qué la palabra, el término hijo de David? En el Evangelio de Lucas dice que Él vino para los pobres, para los mancos, para los ciegos. Vino a dar libertad. Entonces, aquí está precisamente siendo libertado Bartimeo de un problema que tenía. Pero Jesús dice, bueno, tu fe te ha salvado. Creía Bartimeo en Jesús. Entonces la fe es esencial. La fe es esencial en la vida de los creyentes. Ahora, y dice, y enseguida recobró la vista. Bueno, Jesús le dijo, vete, vete. Ahora, le estaba dando la oportunidad al ciego que quisiera seguir su camino para donde él quisiera. Vete, le dice, tu fe te ha salvado. Le estaba dando libertad que fuera por donde él quisiera. Ahora entonces vemos aquí que enseguida recobró la vista, pero ¿qué hizo el ciego? ¿Qué hizo? Y enseguida, bueno, y seguía a Jesús en el camino. Ahora, hermano, y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos pedido al Señor que nos haga un milagro? Y después de ese milagro, volvemos a lo mismo, otra vez, a los afanes de la vida, y no seguimos a Jesús. Fíjense bien, muchas veces los creyentes oramos al Señor para recibir bendiciones, y el Señor los ha bendecido. Había un hombre que
tenía una bicicleta donde andaba una caja en la parrilla, una caja con mercería, y eso de mercería, recuerden ustedes que son esas cositas, esas pequeñeces que la gente anda vendiendo. Y el hermano era creyente y andaba por las colonias y andaba vendiendo y le decía a los hermanos en la iglesia, todos los cultos de oración, oren para que por mí, para que pueda vender este negocio que tengo, que cuando vaya la gente me compre. Y oraban en el negocio, ¿verdad? Por el negocio, y oraban en los cultos. Y resulta que de repente la mano apareció con una caja grandota. Hermanos, oren para que pueda comprar una moto si quiera, porque ya no me cabe la caja en la bicicleta. El negocio iba prosperando, el Señor estaba bendiciendo y la petición se estaba cumpliendo, la gente estaba comprando. Y resulta que le dice un hermanito en la iglesia, hermano, ¿para qué moto? Le dice, ¿para qué moto? Yo tengo un picachito ahí que con $2,000, con 2,000 colones, no eran dólares, 2,000 colones, usted lo puede reparar para que ande la caja. Bueno, le dije, y se lo voy a dar fiado y me lo va pagando por letras. Hágase del carrito. Bueno, le digo, y yo soy mecánico, se lo voy a arreglar para que salga a vender. Y el hermano le arregló el carrito, se lo puso bonito y andaba el hermano en el carrito vendiendo. Y para no hacerles más largo la historia, tenía una comercial en San Miguel, una en Usulután y una allá en Chalatenango. Después de andar vendiendo en una cajita de cartón, tenía un gran negocio. Y un día se alejó de la iglesia. Dijo, ya no puedo ir a la iglesia porque la iglesia me agarra mucho tiempo, tengo que andar de negocio en negocio viendo por el negocio para que prospere. Muchas veces somos mal agradecidos con el Señor. Bartimeo era un hombre agradecido. El Señor le dio libertad, vete. Pero ¿qué hizo Bartimeo? Seguía a Jesús por el camino. Y muchas veces esa es la ilustración que vemos también dentro de la iglesia, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido tanto, nos ha dado tanto, pero muchas veces vemos que no hay agradecimiento hacia el Señor. No hay agradecimiento hacia el Señor. Optamos por otras cosas. El coro se nos está acabando, ¿verdad? ¿Y a dónde están las hermanas que cantan? Se nos está acabando el coro. Una hermanita pasó ahora. ¿Y a dónde andarán las otras hermanas que cantan? ¿Sirviéndole a Dios o sirviéndole al diablo? Bien, es cuestión, ¿verdad?, de ser agradecido, igual como Bartimeo. Ahora entonces, y dice que le seguía en el camino. ¿Cuántos de nosotros somos desafiados a seguir ese reto también? Hermanos, sigamos a Jesús en el camino. Ya empezamos a seguirlo, porque el Señor Jesús, cuando nos encontramos con Él, Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros hemos agarrado ese camino. Amén, hermanos. Contamos por ese camino, pero ahora el Señor quiere que le sigamos también por el camino, por ese camino. Necesitamos seguir, hermanos, igual que Bartimeo, al Señor por el camino. Vamos.